Ok, así que tenemos esta ecuación. ¿Qué propiedades o restricciones yo puedo ponerle a G para que me ayuden a buscar cuál es la forma o de qué está hecho ese tensor G? Pues mirando esta ecuación, sabemos que el tensor tensión-energía es simétrico. Por lo tanto, eso va a implicar que G tiene que ser un tensor simétrico también. Además, sabemos que el tensor tensión-energía obedece esta ecuación, ¿verdad? Me está implicando, ¿verdad? Una ecuación de continuidad para la masa-energía. ¿Okay? Observen que aquí mu está repetido. Eh, eh, en capítulos anteriores hemos visto esta ecuación, pero repetido por el segundo índice. Pero como t es simétrico, en realidad no importa, es lo mismo. Ah, pues si t obedece esta ecuación y g es proporcional a t, pues tenemos que g tiene que también obedecer esta ecuación de continuidad. ¿Okay? Aparte de eso, como esta ecuación es la generalización de una ecuación newtoniana, en el límite newtoniano tenemos que tener que esa ecuación de Einstein debe reducirse a la ecuación newtoniana. Más tarde en este capítulo vamos a hablar qué significa tomar el límite newtoniano de algo. ¿Okay? Así que, ¿cuál es la forma de G o de qué está hecho G? Pues bueno, G me está diciendo algo o debe estar íntimamente relacionado con la curvatura. La curvatura me la da el tensor de Riemann. ¿Okay? Pero G es un tensor de rango 2. Ah, pues yo conozco el tensor de Ricci que está hecho o es una contracción del tensor de Riemann y por lo tanto está relacionado a la curvatura. Recordemos que el tensor de Ricci, ¿verdad? Es simplemente la contracción del tensor de Riemann con el primero y el tercer índice. Y que una de las propiedades del tensor de Ricci es que es simétrico. ¿Ok? Estamos bien, porque G tiene que ser simétrico. ¿Ok? Ahora, nosotros definimos el tensor de Ricci como este tensor con los índices abajo, pero no es ningún problema buscar el tensor de Ricci con los dos índices arriba. Recuerden que la métrica sirve para subir y bajar índices. Así que uso el inverso de la métrica. Aquí mu estoy sumando en mu, nu estoy sumando en nu, y eso me va a dar el tensor de Ricci con los índices arriba. Y resulta que pues, el tensor de Ricci con los índices arriba también es simétrico. Así que podemos adivinar, como nuestro primer intento, que ese tensor de Einstein es igual al tensor de Ricci. Sin embargo, hay un problema porque una de las propiedades que debe tener ese tensor de Einstein es que obedece una ecuación de continuidad. Pero se puede demostrar que esta ecuación con el tensor de Ricci no necesariamente es igual a cero. Pueden haber casos que es distinto de cero. Así que G no puede ser solamente igual al tensor de Ricci. ¿Okay? Pues podemos entonces, tenemos que ir a un caso más complicado y tratar de construir ese tensor de Einstein usando otras contracciones del tensor de Riemann. Porque tenemos que tener algo que nos diga de la curvatura, porque la curvatura ahí está los efectos de la gravedad. ¿Okay? Así que vamos a utilizar o construir algo que use contracciones del tensor de Riemann y podríamos utilizar la métrica también, ya que la métrica está dada a la curvatura. Así que lo más sencillo que podemos construir con estas dos cosas es que sea igual al tensor de Ricci más algo que es proporcional al escalar de curvatura, ¿verdad? Que es la contracción del tensor de Ricci. Como esto es un escalar, pues lo voy a multiplicar por la métrica y pues voy a multiplicar eso por una constante que tenemos que determinar. Y pues puedo tener un término que sea proporcional a simplemente la métrica.
La métrica es simétrica, así que G es simétrico. Perfecto. Y estas dos constantes, lambda mayúscula y b, son constantes que quiero determinar tal que la ecuación de continuidad de G mayúscula del tensor de Einstein sea igual a 0. Ahora, en capítulos anteriores, cuando hablamos del gradiente absoluto, descubrimos que el gradiente absoluto de G siempre va a ser igual a 0. Por lo tanto, el gradiente absoluto sumado en mu de G tiene que ser igual a 0 también. Y eso es cierto siempre para cualquier métrica. Por lo tanto, la ecuación que tenemos es esta que está aquí. Así que lo que queremos hacer es encontrar esta b tal que esta ecuación, observe que estoy sumando en nu, sea igual a 0. Si encontramos eso, pues entonces lo que habíamos adivinado es un buen candidato para el tensor de Einstein.